En nuestra conversación sobre la poesía en la República Dominicana tenemos el privilegio de contar con un poeta español. Luis García Montero está aquí, es poeta reconocido, uno de los más vibrantes y reconocidos poetas españoles de hoy día, Premio Nacional de Literatura en España, autor de múltiples textos, principalmente su obra recogida entre el año 1980 y 2011, que se titula Poesía, más los libros El Jardín Extranjero, Habitaciones Separadas, Intimidad de la Serpiente y algunos libros de ensayo e incluso novelas, como en el caso de No me cuentes tu vida o Alguien dice tu nombre. Muchas gracias, Luis García Montero, por aceptar esta conversación. A vosotros por la hospitalidad y la invitación. Ha venido a República Dominicana a participar en un simposio internacional de poesía, de poetas que han venido de varios países, y por supuesto que entre los poetas dominicanos Luis García Montero es una de las personas en la poesía más admirada, y se ha puesto en circulación un libro de Luis García Montero editado en República Dominicana por Ediciones Egro, que dirige José Mármol, que se titula Yo quiero ser diciembre. Yo quiero ser diciembre es un verso de un poema de Luis García Montero que ha sido extraído, y esta es una edición dominicana, una antología de la poesía de Luis García Montero. Quería comenzar esta conversación, Luis, por saber, ¿es necesaria la poesía y por qué hay un crítico que ha considerado que tú eres un poeta necesario? Bueno, yo creo que la poesía es necesaria porque es inseparable de la condición de los seres humanos, que van cambiando conforme cambia la historia, porque los seres humanos estamos hechos de historia. Yo siempre digo que la España en la que vivió mi abuela no tiene nada que ver con la España en la que vive mi hija. Cuando mi hija dice soy mujer, pues tiene una idea de lo que es el trabajo de la mujer, la sexualidad de la mujer, la relación de la mujer con la sociedad, completamente diferente a la que tenía mi abuela. Y como los seres humanos somos historia, tenemos que ir preguntándonos cada vez qué somos, qué significa vivir en un tiempo, qué relación tenemos con la sociedad, cuáles son nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos con respecto al amor, a la vida, a la muerte, al diálogo social, nuestras preocupaciones políticas. Y la poesía se dedica a eso. La poesía no es una reunión de palabras bonitas, es pensar qué digo cuando digo yo soy. Sí. Porque no está muy claro. Yo llego a mi casa, llamo al portero automático, me pregunta mi mujer, ¿quién es? Digo, soy yo. Pero conforme voy subiendo las escaleras, como poeta me pregunto, bueno, ¿y qué digo cuando digo soy yo? ¿Qué significa ser ese yo? Y sí, a eso se dedica la poesía. Y en esa medida yo creo que mientras exista el ser humano y nos enamoramos y tomemos conciencia de que debemos morirnos, esa cosa tan seria que nos define como seres humanos, nuestra conciencia de que vamos a morir, mientras queramos vivir con cierta conciencia de nuestras responsabilidades, la poesía va a ser muy, muy necesaria, ¿no? Que un crítico dijera que yo soy un poeta necesario, pues se debe a la generosidad del crítico. Yo se lo agradezco sí, mucho. Luis, intuyo entonces que entiendes que la poesía tiene que responder al momento en que vive la persona, el ser humano. Claro, responder con seriedad y con profundidad, porque a mí me gusta pensar que el poeta que está un día pensando una palabra precisa o un mes pensando ajustar el lenguaje, representa a cualquier ser humano que quiere ser dueño de sus propias opiniones, cosa que no es nada fácil, y más en esta época en la que vivimos, donde existen poderosísimos medios de control de la conciencia, de generación de modas, de corrientes de opinión. La tecnología, que nos ha ayudado mucho para progresar, también ha ayudado mucho a los que quieren controlar nuestras cabezas, ¿no? Y hay gente que se cree muy original por decir lo primero que se le ocurre. Eso, qué idea tan brillante. Lo que está haciendo es repetir como un loro o como un papagayo lo que flota en el ambiente, lo que otros han creado. Y para mí la poesía es la reivindicación de esa conciencia individual que quiere entrar en diálogo con los otros, pero sin diluirse, sin homologarse. Y en ese sentido,
pues me parece que la poesía es un diálogo con el mundo. Ya. ¿No te preocupa el hecho de que se vincule a la poesía con una élite? No, lo que me preocupa es que la educación sea tan pobre en nuestras sociedades. Yo sigo teniendo la idea ilustrada de que para hacer que una sociedad progrese la educación es fundamental. Creo que los mejores esfuerzos que puede hacer un país es en su educación, en los colegios, en los institutos, en las universidades, pero en la educación también en la formación de la gente, que a la hora de pensar un medio de comunicación, pues sea un medio de comunicación digno, que no sea simple telebasura, ¿no? Para despertar una audiencia con instintos muy bajos. Yo creo que eso es fundamental. A mí me parece que la liquidación, en mi país lo vivo, las humanidades son liquidadas en los programas de educación. Hace unos años una gran pedagoga norteamericana, Martha Nussbaum, escribió un estudio sin fines de lucro, se llamaba, analizando los programas de educación que se habían impuesto en las instituciones norteamericanas. Las humanidades se liquidaban. Se generaba la idea de que triunfar es acumular dinero rápidamente y que educarse es formarse para entrar rápidamente a competir en el mercado laboral. Se olvidaba la formación por dentro, el crecer como seres humanos, y que el éxito no es acumular dinero, porque se puede ser un canalla o un desgraciado con mucho dinero, que es realizar una vocación como ser humano, cumplir una vida en relación con nosotros mismos y con la sociedad. Para eso sirven las humanidades. Y a mí lo que me preocupa es que los poderes estén liquidando la formación de las personas para poder manipularlas un poco más. ¿Tú crees que las nuevas tecnologías están afectando la calidad de la producción poética o están imponiendo algún régimen estilístico que afecta la expresión? Las nuevas tecnologías son una herramienta que se puede utilizar bien o mal, y además todos sabemos a lo largo de la historia los nuevos descubrimientos científicos, técnicos, pues han creado un determinado tipo de conciencia, ¿no? Las nuevas tecnologías, por ejemplo, la comunicación en Internet, pues facilita mucho la divulgación, pero eso significa dos cosas, que si se trata de divulgar buena poesía, pues está muy bien, y si se trata de divulgar la mediocridad, pues está muy mal, ¿no? Vivimos en una sociedad, yo eso lo veo también desde el punto de vista del periodismo, porque yo colaboro en la prensa. Vivimos en una sociedad que se está acostumbrando a reivindicar el derecho a opinar, sí, pero se está olvidando del derecho a escuchar. Me gusta mucho citar siempre un poeta español, que es uno de mis maestros, Antonio Machado, sí, que decía: la verdadera libertad no está en decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Y a mí me parece que la gente está muy orgullosa de decir lo que piensa sin pararse ni un segundo a pensar lo que dice. Y muchas veces por nuevo campo tecnológico se divulga mucha mediocridad. Mucha mediocridad. Y eso es complicado porque los que somos partidarios de la opinión pública y los que creemos además que los medios de comunicación tradicional están en manos de las élites económicas, estamos apostando mucho por las nuevas formas de comunicación, las que no están en manos de las élites, ¿no? Claro. Los proyectos independientes. Y nuestra tarea no es solo ser independientes, sino también evitar que nuestra independencia se confunda con un basurero, sí, que cualquier loco pueda decir lo que le dé la gana, calumniar lo que le dé la gana, sin pararse a pensar lo que dice. Bien. Vamos a hacer una pausa, entramos a otra parte de la conversación con Luis García Montero en nuestro segundo segmento. Creo que algunos clásicos, incluso idealistas, en algún momento se ha planteado la posibilidad de que personas con sensibilidad, como la que tienen los poetas, por ejemplo,
tengan algún tipo de participación en la sociedad un poco más decisoria. Por ejemplo, un gobierno de los poetas. Sé que Luis estuvo aspirando a gobernar la ciudad de Madrid en un proceso electoral y bueno, es el escritor, es el poeta, es el Premio Nacional de Literatura, participó por Izquierda Unida. ¿Cómo sería una sociedad o una ciudad gobernada por un poeta? Pues no lo sé, porque poetas hay de mucha variedad, ¿no? Como en cualquier ámbito de la vida, pues hay poetas que son muy sinvergüenzas y poetas que son decentes, hay poetas que son disparatados y hay poetas que son más razonables, no lo sé. Yo me presenté en una situación muy difícil por una organización política en la que llevaba militando 30 años. O sea que yo me presenté más como militante de una organización que como escritor. Yo creo que hace falta dignificar la política. Sí. En España está muy desacreditada, porque ya parece que la palabra política está manchada con palabras como corrupción, como sectarismo, como falta de transparencia en la gestión de las instituciones. Y eso, que es responsabilidad de los errores de muchos políticos, ha dado una idea de que todos los políticos son iguales, de que hay que desacreditar la política, de que meterse en política es un disparate. Y eso a mí me resulta muy peligroso, porque yo creo que la política es un invento ético del ser humano para organizar democráticamente la sociedad. Y creo que los más interesados en acabar con la política y decir que todos son iguales son los especuladores que quieren tener las manos libres para que no haya normas que regulen la economía, el trabajo, la sociedad. Y en ese sentido, pues en un momento muy difícil de descrédito de la política, a mí, mis compañeros me pidieron que me presentara y yo respondí que sí, pero más que como poeta, respondí como ciudadano. Ciudadano comprometido con la política. Ahora, lo que sí creo es que si un intelectual, un poeta, entra en política y aporta el respeto a las humanidades y a la formación de la imaginación moral de las personas, contribuiría mucho a esta sociedad, ¿sabes? Sí. Hay pocos intelectuales que se inclinan por el activismo político profesional en la medida en que lo hacen los políticos tradicionales. Yo y lo comprendo, y mi experiencia pues es un argumento más porque un intelectual es alguien que suele comprometerse con sus ideas, y en la política activa, aparte del compromiso por las ideas, hay mucho profesional del poder, que más que defender una idea lo que van es a tener poder. Y si para eso hay que pegar codazos, hacer trampas, pegar empujones a los compañeros, pues los partidarios del poder, más que del compromiso cívico, se convierten en un argumento para alejarse un poquito de la política. Ya, sí. Entonces hay que volver a la literatura, hay que volver a la poesía. Y cuando se vuelve a la poesía después de la política, no hay callos en la mano, no hay problemas relacionados con la fluidez del pensamiento. Bueno, la historia nos ha enseñado a los escritores que el compromiso político no puede cortar la independencia. Por encima de la conciencia que tienes a la hora de escribir un verso, por ejemplo, no puedes poner ni una idea política, ni una idea patriótica, ni una idea religiosa, ni una idea racista. Es la conciencia la que debe guiar tu diálogo con el mundo, ¿no? Y quien se somete a una consigna política o patriótica está traicionando su propia conciencia. En esa medida, los escritores somos un poco incómodos en los partidos políticos porque no aceptamos ciegamente las órdenes del jefe, no queremos trepar la burocracia política, pero al mismo tiempo cuando regresamos a la literatura, pues sabemos que nuestro compromiso es con la conciencia. Sí. Tenemos casos en República Dominicana de intelectuales, incluso poetas, que fueron a la política y se quedaron en la política. Y algunos, Juan Bosch, por ejemplo, y uno de los grandes. Sí. Otros con muy mal resultado como también. Joaquín Balaguer, como por Joaquín ejemplo. Balaguer, sí. Sí, ciertamente. Quería saber, Luis, tú tienes un vínculo, eres uno de los poetas, grandes poetas españoles,
que tiene una mirada hacia el continente latinoamericano. Sí. Y que tienes una preocupación y que conoce lo que está ocurriendo en la poesía del continente latinoamericano. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está ocurriendo con la poesía? ¿Sigue siendo esa inmensa minoría o esa élite que está alejada de la sociedad y que los libros circulan poco? ¿Pasa lo mismo en España? Bueno, matizando un poco, yo creo que si hablamos de la calidad de la poesía que se escribe ahora en Latinoamérica hay que ser muy optimistas. Me parece que se está escribiendo muy buena poesía. En realidad los poetas se repite mucho, los escritores, pues su patria es el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, en mi formación, pues poetas como Pablo Neruda, Borges, pues son tan importantes como Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. En ese sentido no comprendo el poeta español que no está muy atento a lo que ocurre. Y lo que ocurre aquí, a mí la poesía que se hace en México, que se hace en Colombia, que se hace ahora en Santo Domingo, me parece que tiene mucha calidad. Para eso hay que ser optimista. Después, claro, si ya lo planteamos desde el punto de vista del mercado, pues por desgracia hay otros fenómenos que arrastran más a la gente y que tienen más extensión en el consumo. Una novela bestseller, aunque no tenga mucha calidad literaria, pues se vende mucho más que un buen libro de poemas. Pero a mí me parece que la tarea del poeta, por una parte, es no traicionar la calidad literaria. Si se pierde el rigor buscando ventas, la poesía deja de tener sentido, pero al mismo tiempo hay que vencer ese orgullo que a lo largo del siglo XX marcó a la poesía. Es decir, como la sociedad no se interesa por la poesía, nosotros vamos a cerrar los ojos a la sociedad. Sí. Cuando el poeta cae en esa trampa, acaba escribiendo no para seres humanos, sino para otros poetas. Y el género empieza a oler a cerrado. Cerrado. Sí. Hay que ir a dialogar con los lectores, abrir la ventana de los lectores, y de lo que se trata es de conseguir que ese grupo de lectores sea cada vez mayor. Te cuento algo que me pasó en el año 2010 en la Feria del Libro de Madrid. Estuve allí, encontré un libro que yo había buscado durante muchos años, que eran las obras poéticas completas de León Felipe, un poeta español. Por pura casualidad, el lugar donde lo encontré, había una escritora española que estaba firmando un libro titulado El corazón helado. Sí. Almudena Grandes. Mi mujer. Tu mujer. Sí. Y cuando ella vio que compraba el libro de las obras completas, de poesías completas de León Felipe, por cierto, muy voluminoso. Las que editó la editorial Visor. La que editó Visor. Lo elogió. Se sintió muy halagada y además dijo que ese libro tenía un valor inmenso, muy grande, mucho más grande que su novela, que por cierto también adquirí en ese momento y la tengo con su firma. Almudena es un buen ejemplo de que muchas veces son falsos los enfrentamientos que se hacen. Claro, ¿qué te voy a decir? Pues yo creo realmente, ya no como su marido, sino como profesor de literatura, que los libros de Almudena tienen mucha calidad. Mucha calidad, sí. Y al mismo tiempo se venden. Tan tonto es decir, como no vendo nada, soy malo, que decir el libro que se vende mucho es porque es bueno. O al revés, los libros buenos se pueden vender o no vender, y los libros malos se pueden vender mucho o no vender, ¿no? Y de lo que se trata es de buscar la calidad literaria. Y desde luego, pues hay grandísimos escritores que han conseguido conectar con el público, empezando con Cervantes, y bueno, acabando con el caso que tú me ponías, que es una persona que, por ejemplo, El corazón helado es un título de unos versos de Antonio Machado. Sí. Bueno, hacemos una pausa y volvemos al último segmento en esta conversación con Luis García Montero, que es Premio Nacional de Literatura en España y uno de los grandes poetas muy respetados de la actualidad. Luis García Montero ha estado aquí en República Dominicana compartiendo con poetas en un evento internacional sobre poesía y ha conocido y conoce a varios poetas de la República Dominicana.
e incluso estuvo en la puesta en circulación del libro de poemas de Soledad Álvarez, Autobiografía en el agua. Cuéntanos, ¿qué has visto, qué conoces y cómo evalúas la poesía que se está haciendo en República Dominicana en la actualidad? Pues empiezo por lo que tú acabas de comentar. He tenido la oportunidad de leer estos días el nuevo libro de Soledad y me ha parecido excelente. Esa manera de unir la experiencia íntima en todos los sentidos con la conciencia histórica y hacer que tu vida sea también el testimonio de una época. En este libro, La autobiografía en el agua, lo logra Soledad. La respeto mucho desde hace mucho tiempo, es una poeta que quiero mucho y a mí me parece que la poesía dominicana está viviendo un momento excelente. Bueno, yo he tenido, como todo el mundo, la posibilidad de leer a los grandes nombres de la poesía dominicana, Manuel del Cabral, Pedro Mir, Franklin Mieses Burgos, son poetas excelentes y ahora, pues por ejemplo, hay otros poetas que me interesan mucho. El caso de Soledad es uno de ellos y estoy muy agradecido y me gusta mucho también a José Mármol, que ha tenido la amabilidad de propiciar en su colección esta antología de mis poemas. ¿Y qué te ha parecido el debate y la discusión sobre el tema de las generaciones y la ruptura en la poesía, no solamente dominicana, sino de los países que han venido? En general, sí. Yo creo que la poesía es un género, como cualquier género artístico, de largo aliento. Y eso de hacer clasificaciones tajantes no funciona en la realidad. Todos somos herederos de algo que recogemos y que después intentamos vivirlos de manera personal. En uno de mis últimos libros hay un poema que se titula Tan peligrosos son los viejos cascarrabias como los jóvenes sin memoria. Entonces, los viejos cascarrabias que se creen que con ellos acabó la poesía y que los jóvenes no tienen nada que aportar son muy peligrosos. Pero los jóvenes que llegan diciendo todo lo que han escrito mis mayores es una tontería, yo vengo aquí a inventarme el Mediterráneo, pues también son ridículos. A mí me gusta el diálogo entre generaciones, porque es lo que articula una sociedad y es lo que articula una historia. Nosotros venimos de una memoria y tenemos que apostar nuestros granos de arena. Por eso yo, más que originalidad, casi siempre pienso en la personalidad. Me parece un concepto más adecuado. ¿No te preocupa que se te vincule muy afincado en la realidad, como un poeta muy realista? Bueno, a mí me parece que la realidad estamos todos afincados. Lo que hace falta es mirarla. Si un poeta no es un notario, desde luego, alguien que levanta testimonio de a tal hora ha pasado esto, un poeta mira con sus ojos y si puede convertir lo que ve en la realidad en una meditación sobre la condición del ser humano, pues me parece importante. Antes hablábamos un poco de esto. A la realidad no solo pertenece esta silla que estoy tocando, no solo pertenecen los hechos concretos, pertenece también la interpretación que hacemos de los hechos, las consecuencias sentimentales que tienen los hechos, y todo eso está lleno de posibilidades para la poesía. No me preocupa mucho, me preocupa más cuando alguna gente me dice que soy excesivamente lírico o que estoy encerrado en una torre de marfil. Eso sí. Tengo un poema que se llama Paisaje sin figura, donde dice que soy un realista que vive el mundo de los sueños, un soñador que quiere vivir la realidad. En esa frontera siempre está la poesía. ¿Y qué te parece la selección que se ha hecho, la antología que se ha hecho para Yo quiero ser diciembre? Pues yo estoy muy agradecido. La ha hecho un profesor que se llama Juan Carlos Abril y bueno, una edición muy hermosa propiciada por José Mármol. Yo quiero ser diciembre es un verso de un poema que tiene ecos de Rubén Darío. Lo fatal de Rubén Darío, cuando dice dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, ¿no? Pues bueno, en medio de muchos jaleos, de muchas discusiones,
muy calurosas, pues de pronto hay un momento casi de renuncia en el que yo digo que más que estar en pleno verano, en pleno calor, me gustaría tener el frío de diciembre, y es el que han escogido para titular. Qué bueno. Hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerte, porque Luis García Montero nació en Granada. Y el hecho de haber nacido en Granada, yo quiero saber si representa algo para ti como poeta el haber nacido en Granada, la Sí, tierra de Federico García Lorca. Sí, yo descubrí en la biblioteca de casa de mis padres la poesía de García Lorca y me fascinó. Si yo soy profesor de literatura o soy escritor, es porque antes que nada fui lector y me deslumbré con un libro en las manos. Yo lo que no quiero nunca perder es aquel muchacho de 14, 15 años que se sintió deslumbrado con un libro de García Lorca. Y después fui conociendo su historia. Supe que había sido asesinado en el golpe de Estado del 1936, y para mí vivir ha sido un poco descubrir la ciudad que había quedado aniquilada con la muerte de Lorca, ¿no? Y para mí la poesía es ese territorio honesto que hay debajo de los escombros de la violencia y de los asesinatos. Así es. Y García Lorca representa en la poesía universal, y más la poesía en español, por supuesto, la mayor de todas las cumbres. Bueno, yo lo admiro mucho. Yo creo que de verdad, y con lo que tiene que ver también, antes hablamos de la tecnología, de la telebasura, de los bajos distintos, estamos perdiendo un derecho que a mí me parece fundamental, que es el derecho a la admiración. La admiración es lo que te da energía para ver las cosas buenas y para empujar a que el mundo vaya mejor, ¿no? El pesimismo muchas veces es una coartada para sospechar de todo y quitarse de en medio. Y bueno, a mí me sorprendía mucho llegar a Chile y la gente decir, Pablo Neruda ya está bien, si no era tan buen poeta, o a Buenos Aires, Borges, pues ya está bien si hay otros poetas, ¿eh? Bueno, yo en ese sentido nunca me canso de decir que admiro a García Lorca, por mucho que cuando se piense en Granada yo ya sepa que se va a decir Granada García Lorca y no Granada García Montero. Aparte de que nunca se termina de leer a García Lorca. No, Federico es tiene permanente. muchos mundos, ¿verdad? Tiene muchos mundos, ciertamente. Muchas gracias a Luis García Montero por este diálogo. Ustedes han sido testigos de su planteamiento, de su visión sobre la poesía, de sus ideas sobre la poesía en América Latina, como esperanza incluso de la poesía en español, y además sobre la poesía y los poetas dominicanos. Muchas gracias, Luis, por esta compañía, esta conversación, porque has engalanado toda esta semana con nosotros en este diálogo que hemos tenido con diferentes poetas sobre la poesía que se hace en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.